Gloria a Dios, aleluya. Vamos a compartir la novena enseñanza de un ciclo de 10. Esperando que vaya siguiendo la secuencia de este ciclo. Recordándoles, amada iglesia, que el Espíritu Santo no me permite compartirle a los hombres, pero sí a las mujeres. Debe de entenderse esta verdad porque toda mujer arrepentida tiene que aceptar la única verdad que existe, y el Espíritu Santo me ha enseñado que la mujer no se le permite enseñar a los hombres, pero sí a las mujeres. Gloria a Dios. Esta enseñanza es para todas las mujeres de todo el mundo, en especial para las que se dicen hermanas, para las que se dicen estar en la grey. El tema de hoy lleva por nombre ¿qué es un zarandeo? Es muy importante saber qué es un zarandeo. La palabra zarandeo significa menear, ajetear, sacudir. Vamos a ser sacudidos y vamos a ser también agitados. Vamos a ver una cita de la ley, Amos 9, capítulo 9, versículo 9. Dios dijo que la casa de Israel iba a ser zarandeado. No eran todos, eran solo el pueblo de Israel. Dios está zarandeando desde el principio. Se debe de conocer esta verdad, que Dios desde el principio ha venido zarandeando. Estamos viendo cita de la ley, porque es importante saber qué Dios le dijo al pueblo de Israel y qué el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Veamos otra cita de la ley. El libro de Job, capítulo 1, versículos 7-8, revela que Dios preguntó a Satanás y Satanás respondió. En Job 1, 7, 8 podemos ver la pregunta que Dios hizo a Satanás. Si tiene su Biblia, usted puede meterse, escudriñar la pregunta que Dios hizo a Satanás y la respuesta que Satanás le dio a Dios. La respuesta que Satanás le dio a Dios fue que venía de rodear la tierra. Antes de la muerte y resurrección de Cristo, Satanás tenía acceso directo a Dios, pero en la gracia no tiene acceso para estar juzgando o señalando al pueblo de Dios. ¿A dónde queremos llegar? En el tiempo de la ley tenía potestad el diablo porque no había abogado. En el nuevo pacto tenemos abogado para con el Padre. Vayamos a un libro de la gracia. Es una enseñanza para la iglesia porque es una enseñanza espiritual. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Nos revela que Satanás fue echado fuera o fue lanzado fuera por andar acusando físicamente a nuestros hermanos. Satanás acusa día y noche. Hoy en la gracia tenemos un abogado que aboga por cada uno de nosotros. Cuando un creyente defiende la palabra de verdad será acusado por medio de Satanás. Satanás juzga físicamente. Veamos un libro de Job, es un libro de la ley, capítulo 1, versículo 8. Satanás acusa a Job. Y pasa esto porque nuestro camino va a la perfección. Job era un hombre
recto y temeroso de Dios. Satanás acusaba a este varón recto. Dios es el único que conoce los corazones. Cuando viene el zarandeo, tendremos grandes problemas, grandes tribulaciones. Defender el glorioso evangelio es ser zarandeadas. Toda persona que vive el evangelio, seremos enemigos de aquellos hermanos que nos adversan. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7-8. Es un libro de la gracia, enseñanza para usted y para mí. Cuando viene el zarandeo, resistamos al diablo y él huirá de vosotras. ¿Cómo lo vamos a resistir al diablo? Con la palabra. El diablo no resiste la palabra. Job resistió todo y el diablo huyó. Cuando viene el zarandeo, Dios quiere tumbar nuestro orgullo, nuestra soberbia, porque hay algo en uno. Eso pasó con Job. Así pasará con la iglesia. Es tiempo de buscar verdaderamente a Dios. Es necesario ser zarandeado. Nos sometamos a Dios, no al hombre. Vayamos a un libro de la gracia, Santiago, capítulo 4, versículo 8. Muchas veces somos personas de doble ánimo, porque a veces amamos más lo terrenal que lo espiritual. Cuando una persona es así, es ahí donde viene el zarandeo. Es necesario el zarandeo. Muy necesario que venga a nuestras vidas para ser limpiados, purificado nuestro corazón. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10-11, un libro de la gracia, enseñanza para la iglesia. Cuando amamos al hermano, no hay zarandeo, porque andamos en el mismo sentir. Si queremos ser zarandeados o zarandeadas, en este caso porque comparto a las mujeres, no amemos al hermano. El orgullo ciega los ojos por vivir en las tinieblas. Job se arrepintió, por eso era un varón justo. Porque él creía que tenía que llegar a un arrepentimiento verdadero. Delante de Dios somos un trapo de inmundicia. Bueno es reconocer cuando el zarandeo viene a nuestras vidas, es porque nos hemos creído mejores que otros, que otras. El poder de la palabra es la que va a hacer la obra. El zarandeo que la iglesia tiene es porque Dios está tratando algo con nosotras. Pero Dios da la salida. Vayamos a un libro de la ley, Lucas 22, 31, 32. El maestro dijo a Simón, porque Simón todavía no entendía lo espiritual. Simón fue zarandeado como a trigo, porque Simón iba a ser usado en gran manera. Ya que a Pedro se le dio un reino espiritual. Por causa de la palabra, usted y yo también seremos zarandeados por ese reino espiritual. El zarandeo viene a los que tienen ese reino aquí en la tierra. Nuestras obras serán probadas por fuego. Dios permite que Satanás te tiente por ser obedientes. Dios lo va a permitir. Pero el zarandeo tiene su límite. Vayamos al libro de Job 1, 10, 11, el libro de la ley.
Dios lo permite todo. Todo es todo. Dios permite que uno pierda todo, pero Dios lo aumenta también todo. Muy importante discernir por qué viene el zarandeo. El diablo tiene su límite, Dios pone un límite. El diablo no puede hacer lo que él quiere, él hace lo que Dios le permite. Bendito Dios que nos rescató, para no venir haciendo lo mismo. Vayamos a Lucas 12:32, un libro de la ley. El maestro rogó por la fe de Pedro para que su fe no faltara, ya que Pedro iba a ser zarandeado. Hoy el Espíritu Santo nos alienta para seguir adelante, porque también seremos zarandeados. Cuando pasemos zarandeos, estemos tranquilos, andemos tranquilos, para confirmar a nuestros hermanos. Dios quiere limpiar los corazones. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15-16. Es un libro de la gracia, es una enseñanza espiritual para la iglesia. Pablo fue zarandeado por causa de la palabra. El mismo llamado que le hizo a Pablo fue el mismo que le hizo a Pedro. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12-13. Pablo dijo: el que esté firme, mire que no caiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que se pueda soportar. Pero juntamente con la tentación dará la salida. Él no da más de lo que no podamos resistir o soportar. Podemos soportar los zarandeos, porque son tentaciones humanas. El pueblo de Israel fue escogido y Dios siempre lo rescataba, porque Dios es fiel, nosotros somos los ingratos. Veamos un libro de la gracia, Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos 7, 17 y 26. El zarandeo vendrá para todo el mundo que se llame creyente o cristiano. El que venciere seguirá teniendo la palabra de verdad. Todas las iglesias de todo el mundo tendrán que pasar por este zarandeo. La piedrecita blanca es el sello del Espíritu Santo y solo lo conoce el que lo recibe, y solo tendrá la autoridad en las familias. Solo el que venciere y se guarde hasta el fin. Vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Fiel es el Espíritu Santo que os afirmará del mal, ya que el zarandeo viene del maligno. Dios es fiel, tenemos una promesa. Por eso se dice que Dios es fiel y nos guardará del mal. Eso dice 2 de Tesalonicenses 3:3. Fiel es el Espíritu Santo que nos guardará del mal. Es una promesa. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10, un libro de la gracia. El zarandeo es para hacer las buenas obras, por eso somos limpiados. Vayamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Es un libro de la gracia, enseñanza para la iglesia. Porque la gracia está siendo manifestada a todos. El zarandeo sirve para purificarnos, para limpiar nuestros corazones. Vayamos al libro de Romanos,
capítulo 8, versículo 13 al 15, un libro de la gracia. Vivamos espiritualmente para tener la vida eterna. Cuando somos zarandeados es porque tal vez andamos conforme a la carne. Muy necesario es ser zarandeados para hacer morir algo de la carne. Las que nos hemos arrepentido es porque queremos hacer las cosas para Dios. El mismo Espíritu nos dice de dónde y por qué viene el zarandeo. Cuenta mucho nuestra reputación espiritual. Mientras practiquemos los dones y los pongamos al servicio de Dios, seremos más zarandeados. Adelante a seguir como la iglesia arrepentida que somos. Qué importante es esta palabra que el Espíritu Santo le está dando a la iglesia. Por eso estamos compartiendo la novena enseñanza de qué es un zarandeo. Aprendamos a discernir qué es un zarandeo y de dónde viene el zarandeo y por qué viene el zarandeo a nuestras vidas. Ya supimos hoy qué significa la palabra zarandeo: menear, ajetear, sacudir. Vamos a ser meneados, vamos a ser sacudidos. La casa de Israel fue zarandeada. La iglesia también está siendo zarandeada. Es parte de nuestra limpieza, de nuestra purificación, de nuestro corazón. Hay algo que no hemos sacado a la luz por nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, y es necesario ser zarandeados. Recordemos que en la gracia tenemos un abogado. El abogado es el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a un arrepentimiento verdadero y para poder ser zarandeados y aprender a discernir de dónde viene el zarandeo y por qué es que viene a nuestras vidas el zarandeo. No nos asustemos de por qué son estos zarandeos. Ya el Espíritu Santo nos está enseñando hoy qué es un zarandeo, qué significa la palabra zarandeo. ¿Cómo podemos resistir al diablo? Con la palabra, nada más, la palabra de verdad. Recordando que la iglesia está siendo limpiada, está siendo purificada de nuestro corazón. No se limpia de otra cosa, sino de nuestro corazón. Muy importante tener el mismo sentir, mismo espíritu, misma comunión con los hermanos para poder resistir los zarandeos. Job era un hombre arrepentido, un hombre varón, un hombre justo. Él se creía casi perfecto, pero también fue zarandeado. ¿Por qué? Porque delante de Dios tenemos que presentarnos como un trapo de inmundicia, como lo peor, reconocer que somos unos reverendas pecadoras, arrepentidas para poder ser purificadas, limpiadas de nuestro corazón. Que haya sido el Espíritu Santo hablando a tu espíritu. Es el Espíritu Santo que va a convencer, porque es el Espíritu Santo nuestro abogado en la gracia. Que todo sea para dar gloria a su nombre. Amén y amén.